Ceremonia de homenaje a Miguel Krasnov. El ejército ha pedido la baja del director de la escuela militar. El comandante de Educación y Doctrina General de la división, Miguel Alfonso Belet, comunicó la decisión de apartar al coronel Germán Villarroel, además el hijo del ex brigadier Miguel Krasnov Baza. ¿Qué pasó en la escuela militar? ¿Están bien las acciones tomadas por el gobierno, por el ministro de Defensa en las últimas horas? ¿Qué nos deja este episodio? Comenzamos con la opinión de Daniel Jaude. Bien, yo primero quisiera saludar los pases de retiro que ha solicitado el gobierno. Creo que ha hecho lo correcto. A mí me hubiera gustado más que los dieran de baja, pero entiendo que dentro de la lógica que existe es bastante acertado, ¿no? Ahora, hay que esperar que esto no se repita. Acciones que dividen a los chilenos y que además le generan un profundo daño al ejército, yo creo que debieran tender a desaparecer en el tiempo. Además, yo creo que hoy día el ejército debe preocuparse de resolver los problemas que tiene con la corrupción, con todos los problemas y las investigaciones que tienen, y hacer un esfuerzo serio por volver a ser un ejército de todos los chilenos. Y en ese sentido, además, creo que lo que hemos visto pone de relevancia esta propuesta de Carmen Hertz de instalar en todas las instancias educativas y en todas las instituciones de educación un ramo obligatorio de derechos humanos, precisamente para que empecemos como país a aquilatar efectivamente lo que esto significa. José Antonio, ¿qué le pareció las decisiones tomadas y el episodio que? Bueno, aquí un alcalde conocido y militante del Partido Comunista saluda al gobierno. Bueno, eso es lo que uno puede ver en la cuenta de Twitter del ministro Espina, donde uno ve todas las personas que saludan esta agilidad en pronunciarse de la izquierda dura. Y la izquierda está acostumbrada a que cuando están en problemas sacan a Pinochet, sacan los derechos humanos, sacan esto. Yo los invito a mirar al futuro. Y el futuro es que hoy día se violan derechos humanos. Por ejemplo, en el caso de Carabineros, patean a un carabinero en el piso y ninguno de estos dos señores que están acá dijo nada. Sus cuentas de Twitter en silencio. Sí, yo la revisé, al menos en tu cuenta de Twitter, lamentablemente no vi nada. Así como hablan muy rápido, y saludan al gobierno. ¿Puedo terminar? Sí, claro. Después te va a tocar tu momento y tú me dices en tu Twitter dónde dijiste algo. Nada. Entonces, lo que yo quiero decir es que la izquierda siempre usa el mismo esquema para aparecer. Y aquí nos dice, mire, ahora valoramos el tema de Carmen Hertz, que pide un ramo de derechos humanos. Primero, que le pida a su marido o a su pareja que diga que nunca más va a tuitear que a mí van a parar a golpes cuando doy mi opinión. Gonzalo. Sí, yo creo que lo que pasó con esta especie de homenaje al brigadier Krasnov es muy grave y tiene que ver con que lo que pasó durante la dictadura en Chile. ¿Qué es lo que ocurrió? Uno podría decir muchas cosas de la dictadura, pero con respecto a las Fuerzas Armadas. Significa que quienes guardan, quienes son depositarios de las armas de todos los chilenos, tanques, submarinos, metralletas, etcétera, las utilizaron en contra de lo que la Constitución y la democracia habían establecido y en contra del pueblo. Hoy día los chilenos yo creo que nos queremos reconciliar con el ejército. Cuando hoy día el ejército, en un recinto militar, en un recinto que es de todos los chilenos, se utiliza para rendirle homenaje a quien, de acuerdo a la Corte Suprema, es un asesino, es un torturador en 27 causas, finalmente lo que se está señalando es que lo volverían a hacer. Yo creo que eso es muy grave, que lo que nosotros queremos es que los militares respeten las condenas del mundo civil, ¿cierto?, del mundo judicial. ¿Para qué? Para que vamos a reencontrarnos con el ejército. Y en segundo lugar, sí quisiera aclarar, porque se ha dicho ya impreciso, claro. He hablado de lo grave que me parece que lo que le ocurrió al cabo Quintanilla, le he hablado directamente a él en entrevista, está en CNN. ¿Está en CNN? Sí. Pero o sea, lo condenas, abiertamente. ¿Que le pegan una guatada en el piso a un carabinero? También yo lo condené. Qué bueno que lo digas. Yo no tengo problema, por supuesto. Ahora, por eso hago un llamado al gobierno a que se preocupe, la aula segura. A que se preocupe del tema. No, que vamos a entrar a la aula segura. No se adelante. Alcalde, permítame escuchar primero a la diputada Clara Flores, que también tiene su derecho en este primer round de la noche. Sí, a mí me parece una medida absolutamente desproporcionada. Porque estamos hablando primero de un acto que no era un acto oficial, no era de carácter oficial o institucional por parte del ejército. Lo hace un hijo que dice palabras respecto de su padre, les guste o no les guste, pero es su padre. Y en definitiva, además, es una persona que ni siquiera estaba en las filas del ejército. Él ya había solicitado su retiro. Por lo tanto, sacar
al director de la escuela, que por lo demás tenía un currículum, una hoja de vida intachable, me parece a mí que no tiene ningún sentido, me parece, insisto, absolutamente desproporcionado. Y esto lo que a mí me parece es simplemente seguirle las presiones a la izquierda, que tiene nada más que eso, que a la más mínima presión, desgraciadamente, que hacen los sectores de izquierda a nuestro gobierno, terminan cediendo el paso. Yo creo que eso no corresponde. ¿Qué habría sido plausible para usted que hiciera el gobierno con estas personas? Probablemente el director de la escuela no más que una amonestación. Y en el caso, cierto, de Miguel Krasnov, hijo, lo que debían haber hecho es nada, porque él ya ni siquiera estaba en parte de las filas del ejército, él había solicitado su retiro. Por lo tanto, a mí me parece que las presiones permanentes, pretender instalar un ramo en los colegios para seguir dividiendo a los chilenos, seguir instalando la odiosidad, porque eso es la odiosidad de una historia sesgada respecto a los derechos humanos, porque yo al Instituto de Derechos Humanos no los escuché en nada condenar los hechos respecto del carabinero, que fue por esos delincuentes, no estudiantes, golpeados de la peor y de la manera más cobarde. Pero hoy día, inmediatamente, cuando un hijo respecto de su padre dice determinadas palabras, lo salen condenando. Diputada, ¿le parece adecuado que en un recinto como la escuela militar se haga un homenaje a una persona que ha sido condenada por delitos de lesa humanidad? Eso fue prácticamente una casualidad, porque esta era una actividad, esta era una actividad de camaradería, deportiva. ¿Y qué es lo que hace Krasnov? Dice unas palabras respecto de su padre y que estaba en ese recinto. Pero estamos hablando de una actividad donde personas que ya dejaron de pertenecer, insisto, eran exalumnos, y él lo que hace es decir palabras legítimas que les podrán gustar o no a los panelistas que están acá al frente y podrán poner todas las caras que quieran, pero eran el hijo respecto de su padre. ¿Y qué es lo que pasa? Él está cumpliendo, el padre, Miguel Krasnov, padre, cumpliendo su condena. En cambio, ¿qué pasa con los delincuentes confesos, criminales, como el diputado Tellier, que es diputado del Partido Comunista, del partido del alcalde de Jadwe? Lo tengo sentado al frente mío en la Cámara de Diputados, donde murieron 4 uniformados, ¿cierto?, del ejército y un carabinero en el atentado que le hicieron el general Pinochet, que él mismo dijo que fue el creador intelectual de este delito. Entonces, ¿y qué pasa con él? Esas personas valían menos esas vidas, por lo tanto. En cambio, las personas respecto, ¿cierto?, que están condenadas en Punta Peuco están cumpliendo su condena, pero sus familias no tienen por qué también ser perseguidos, porque eso es venganza y no justicia. Alcalde, decía que tenía algo que apuntar y a ver si se hace cargo de eso. La verdad es que me da un poco de risa que un niño símbolo de la dictadura en la Universidad Católica nos venga a emplazar a nosotros. Y que además, sí, claro, o sea, él fue presidente de la FEUC impuesto por la dictadura militar. Él siempre ha felicitado a la dictadura militar, siempre ha sido partidario, pero además una cosa, mira, hoy día me hubiera encantado, voy a hacer el mismo ejercicio que ha hecho él, que además estaba mal informado, porque yo también condené lo hecho. Pero yo no te vi condenar jamás a los 4 carabineros que fueron dados de baja por patear infamemente a los alumnos del INBA hace un par de años atrás, cuando tú y también Sebastián Piñera decían, no, queremos que los alumnos se levanten, no los queremos, y que incluso hay una publicación en los medios de comunicación haciendo un llamado a los estudiantes que no fueran efectivamente inmóviles y que defendieran la educación. Yo condené efectivamente este delito, ¿no? Pero no hay que subirse por el chorro. No tiene nada que ver con Aula Segura. De hecho, Aula Segura no tiene ningún artículo que permita abordar. Y para eso hay un tribunal. Aula Segura es para poder expulsar. Te voy a dejar que me interrumpas. Nada más. Para expulsar al alumno, y los tribunales harán su trabajo como bien habido. Diputada alcalde, vamos a hablar de Aula Segura más adelante. Estamos hablando de a ustedes siempre. Usted, yo entiendo que no conozca lo que es el derecho internacional. En derecho internacional, cuando hay un gobierno de facto, yo le quiero recordar que el recurso a la violencia... ¿Quién creó el tema? Ya voy para allá. Miren, el recurso a la violencia
para defender la vida, porque yo le recuerdo que en el gobierno que a usted tanto le gusta, a los comunistas nos iban a sacar de las casas y nos masacraban. ¿Y acaso los comunistas no lo hacían en el gobierno de la Unidad Popular? No. A las personas que no pensaban. ¿Tiene algún dato? ¿Tiene algún dato? Rodríguez, por supuesto. Espérate, el la no era. Ramona Parra Yo te recuerdo, la Ramona Parra. La Ramona Parra es una brigada de pintura. Yo entiendo que usted no lo sepa. No. Yo puedo entenderlo, pero le voy a hacer un dato. Volvamos al tema. La parte de Unidad Popular. No, pero voy a los muertos de la digo la verdad. ¿Cuáles son los muertos que mató la brigada Parra? Por favor, ¿puedo contestarle? Me gustaría que no nos desviáramos. Le quiero preguntar porque usted me dijo niño símbolo. Le quiero aclarar que yo fui electo democráticamente 2 veces consejero superior de la Universidad Católica. No sabía que en dictadura habían elecciones democráticas. 2 veces. Jocelyn Hall, ¿cómo fue electo? Patricio Zapata, ¿cómo fue electo? Porque te quiero decir, porque te quiero decir que en la Católica habían elecciones democráticas. Y yo fui 2 veces, estoy hablando con él, 2 veces electo consejero superior, reelecto, y concursé o participé, a la elección de la FEUC. Y perdí con Patricio Zapata, le gané en primera vuelta. Entonces, primero, retira lo que dijiste, que te nominó, te impuso el gobierno militar. Mentira. Igual fuiste un niño símbolo de la dictadura. Y tú eres un niño símbolo de Ortega, Daniel Jadue, podría contar eso. En serio, ¿sabéis qué? La gente está aburrida. Este caballero que nunca ha hablado de los problemas contra los mapuches, de la violación de los derechos humanos, se preocupa de Venezuela y de Cuba. Observador a Venezuela. No tengo nada, nunca ¿y fuiste observador a Venezuela? Y a México. Sí, y en Venezuela dijiste que era una democracia. Y nunca era el sistema más seguro José electoralmente hablando. José Antonio, te comento que en México murieron más de 100 candidatos en la última campaña y tú no dijiste nada, no abriste la boca. Vamos a volver al tema. 74 periodistas y no abriste la boca. Sí. Por favor, en serio. Mira, y lo último que quiero decirle que como me tengo bloqueado en Twitter, no pude ver sus tweets. Pero mis amigos que no vieron, no has dicho nada de los carabineros pateados en el... Pero además te voy a decir una cosa. Tú en la entrevista que diste hace 2 días dijiste que tú bloqueabas en Twitter a los que te insultaban. Y no te tengo bloqueado por eso. Pero no te tengo bloqueado. Ok, yo te insulté por eso. Un segundo, por favor. Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Sí, cuando dijiste que era populista lo de la farmacia. Eduardo, súper cortito. José Antonio, por favor. El oficio que está completo y está en orden. Y perfecto. Y tu jefa de campaña, tu jefa territorial, la alcaldesa Nora Cueva, es vicepresidenta de la Asociación. Quiero volver acá porque no vamos a seguir con ese... Tranquilo. Ya vamos a volver al debate, del alcalde y José Antonio Kast. Ya vamos a volver. Pregúntale a Nora. Daniel Jadue, por favor. José Antonio Kast, por favor. Daniel Jadue, por favor. José Antonio Kast, por favor. Daniel Jadue, por favor. José Antonio Kast. La diputada Camila Flores Fauler. Dijo algo muy cortito a propósito de que en el gobierno militar no existían elecciones. Yo les quiero decir que el plebiscito del año 88 fue precisamente en el gobierno militar, donde el año 80, en la Constitución Política, se establece este llamado a elecciones, se realiza este plebiscito, ese gobierno pierde las elecciones y entrega el poder. Por lo tanto, que usted me diga... Gracias, Matei. Pero escúcheme, y que usted me diga, que no habían elecciones democráticas y deslegitima las elecciones en una universidad, me parece que no corresponde. O sea, porque, si usted considera que el plebiscito del 88 fue netamente democrático... Pero ¿y qué le parece a usted? O sea, usted está desconociendo nuestro sistema democrático que nos rige hasta el día de hoy. Usted es alcalde gracias a ese sistema, alcalde. Y yo soy diputada y Gonzalo es diputado gracias a ese sistema, a la Constitución de 1980 que hasta el día de hoy nos rige. Con más o menos algunas, digamos, observaciones que se ha hecho, digamos, algunas correcciones, pero es el régimen democrático que nos rige hasta el día de hoy, a propósito de ese plebiscito. Entonces, desconocerlo sería desconocer, en definitiva, hasta el triunfo del no, que a usted le gusta tanto. Volvemos al tema que nos convocaba, este primer tema que tiene que ver con lo que ocurrió en la escuela militar. Gonzalo Winter, ¿algo que agregar? Sí, yo creo que tenemos que empezar a mirar el futuro y como decía antes, no, es que para nosotros, digamos, se puede mirar el pasado para aprender también. Ustedes ocultan el pasado porque no les gusta qué es lo que hicieron ustedes en el pasado. No te interrumpí. Y cuando te interrumpí te exaltaste, así que déjame muy calmado, sigue. Yo creo que nos tenemos que reconciliar con las Fuerzas Armadas y en ese sentido lo primero es que las Fuerzas Armadas reconozcan la historia y le muestren al país una vocación verdaderamente democrática. Y lo último que le quería preguntar a José Antonio, muy sencillo con respecto a esa elección, con la discusión que tenían con Daniel. Cuando tú fuiste electo, Daniel no podría haber sido candidato, ¿sí?
No. Porque él estaba prohibido. Habían candidatos del Partido Comunista en toda la universidad. Los comunistas estaban prohibidos. El Comité Central de la Juventud Comunista fue asesinado entero. Y eso está muy mal. Eso no es deseable. Hay países Y que nunca en dijiste realidad nada. tienen prohibido y proscrito Nada. el Partido Comunista. Nada. así Tienes que todos los Nunca te vi una reportes de prensa declaración. Ucrania, Nunca te vi una Alemania, declaración. de lo que Polonia. hice. Tú No nunca sabes te vi nada. una Pregúntale a declaración. Oscar No hay Santelice. ninguna declaración. Pregúntale a Oscar Santelice. Nunca te vi una José Antonio declaración. Kast. Pregúntale a Oscar Santelice. Condenando hombre. todos los asesinatos en contra del partido. José Antonio Kast, ¿siente usted que el ejército a través de sus hechos, el ejército a través de sus obras y sus declaraciones, ha aportado lo que debía aportar en este proceso de transición, de reparación hacia las víctimas de los delitos cometidos en Aquí dictadura? han habido comisiones que han estudiado el tema de las violaciones de los derechos humanos. Yo nunca he negado la existencia de violaciones de derechos Sí. humanos. Hay gente condenada por violación de los derechos humanos. Otra cosa es que no se cumple el Estado de Derecho respecto de ellos, que también lo he argumentado. 2 comisiones, Valech y Rettig. Leyes reparatorias. Y ahí están estos señores insistiendo en que todavía no hay colaboración efectiva. Se ha entregado toda la información que se tiene y en base a ficciones jurídicas también se ha condenado a personas. Entonces, yo sí creo que el ejército ha hecho mucho. Y el ejército es profundamente respetuoso de la democracia. O sea, yo cuando aquí alguno dice el ejército tiene que hacer más actos democráticos, perdón, el ejército está validado frente a la opinión pública, frente a la ciudadanía, a pesar de que pueden haber errores, falencias, incluso delitos. Sí, yo no lo digo así, delitos, gente que metió las manos, sí, no hay para qué hacer así. Si hay gente que se robó la plata, igual que en el tema de las campañas políticas, igual que en la ARSI, en el caso del Partido Comunista, igual. Y hay que decir las cosas por su nombre. Pero este ejército es 7 valorado. juicios y nadie ni siquiera es formalizado. valorado, sí, con la plata de Venezuela. Valorado por la ciudadanía chilena. La ARSI estoy hablando. 7 juicios y nadie formalizado. A diferencia en el Y son caso muy tuyo hábiles. de los que tú defiendes. Son muy hábiles. La justicia ahora la tenemos cooptada. Son muy hábiles. Pues eso es una descarga. ¿Ah? ¿Alguien más Eso que lo quiera hay tener la raíz. agregar algún punto sobre este caso? Estamos hablando, el primer round de la noche tiene que ver con lo ocurrido en la escuela militar Sí. y básicamente también con la acción que ha tomado el gobierno a través de su ministro de Defensa, sacando, descabezando al quien fuera el director de dicha academia militar y, por supuesto, acogiendo ya el llamado a retiro que había solicitado el hijo de Miguel Krasnov. 30 segundos para cada uno para cerrar este tema. Comenzamos con Daniel Jaur. No solo decir que yo creo que al ejército le falta mucho, porque el golpe de Estado y la violación a los derechos humanos no son un hito en la historia del ejército. La masacre de Plaza Colón, la masacre de Santa María de Iquique, la masacre de Puerto Natales, la masacre de San Gregorio, la masacre de Plaza Bulnes, la masacre de José María Caro, la de Puerto Montt, la de El Salvador. Son puras masacres en donde el ejército de Chile ocupó las armas de todos los chilenos para matar a trabajadores desarmados. Yo creo que el ejército de Chile sí tiene algo que hacer con su historia. Tiempo, señor alcalde. Diputada Camila Flores, 30 segundos a partir de este instante. Bueno, primero señalar que la gente, los chilenos valoran a sus Fuerzas Armadas y de orden. Esa es una realidad innegable. Por lo tanto, pretender tapar ese consejos políticos e ideológicos me parece que no corresponde. Nuestras Fuerzas Armadas, de hecho, son las primeras en una emergencia, en un terremoto, que salen y la gente se siente resguardada y segura. Por otro lado, efectivamente, en los tribunales de justicia se han generado una serie de ficciones jurídicas donde muchas de estas personas han sido, por ejemplo, condenadas por el delito de secuestro permanente, que nuestro ordenamiento jurídico no existe. Tiempo, diputada. Diputado Gonzalo Winter. Nosotros queremos mirar al futuro, generar una reconciliación real con las Fuerzas Armadas. Queremos también trabajar para que las Fuerzas Armadas sean más valoradas, pero para eso lo que tienen que entender es que cada vez que las Fuerzas Armadas, que son fuerzas no deliberantes, manifiestan su posición política en el conflicto y, digamos, no honran ni a Schneider ni a Mitchell Natch, que fueron soldados de ellos caídos en batalla, pero del lado de la izquierda, lo que nos están diciendo es que con las armas de todos los chilenos, ellos están de un lado. Y mientras sea así, no pueden ser neutrales, que es lo que tienen que lograr. Y Muchas gracias, avancemos. diputado. Gracias, diputado. José Antonio Kast, 30 segundos desde ahora ya. Las Fuerzas Armadas sí son neutrales, sí cuidan a Chile, sí son valoradas por todos los chilenos y decir que es increíble que el representante en Chile de Maduro, de Ortega de Nicaragua, de Fidel Castro y los hermanos Castro en Chile, un alcalde comunista, venga aquí a rajar vestidura, siendo que el comunismo es la ideología que más gente ha matado en el mundo. Son representantes de los recoletanos, aunque te duela. Sí, con un porcentaje de 15%. Representantes de los recoletanos, aunque te duela. 15% de los 140.000. Tiempo, señores.